Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al canal, ya un nuevo vídeo tutorial. En esta ocasión es un vídeo tutorial de Blender, en primer lugar porque me lo han pedido y en segundo lugar porque hace poco me lo descargué para hacerle unas fotitos muy monas a mis scenes y me di cuenta de que habían cambiado determinadas cosas y me pareció muy buena idea hacer un tutorial pues con las novedades, con las cosas que hay que hacer ahora para poder meter a nuestros scenes dentro de Blender y hacerles unas fotitos muy bonitas que ya sabéis, si habéis visto por ahí fotos en redes sociales, que la verdad es que quedan muy, pero que muy bonitas. Lo primero de todo es deciros, yo no soy experta en Blender para nada, sé hacer 4 cosas, tal y como lo he dicho, y esas 4 cosas son las que os voy a enseñar en este tutorial, que va a ser un mini tutorial, rapidito para ver lo que hay que hacer y sobre todo los programas que vamos a necesitar. En primer lugar vamos a necesitar, como no, Blender, que ahora mismo yo tengo descargada la última versión, la 4.5.1. Es la última, si ahora accedes a la página de Blender, la última versión que tienen. Es importante porque esta versión es compatible con el Scenes for Studio, y esto es bastante importante porque Scenes for Studio, que es otro de los programas que vamos a necesitar para hacer fotos de nuestros scenes en Blender, muchas veces está desfasado con Blender, suele ir con, digamos, como una versión hacia atrás. Es decir, que si tú tienes un Scenes for Studio, pues a lo mejor sería compatible con la anterior, con la 4.4, pero no con la 4.5. Pero como acaban de actualizar Scenes for Studio precisamente por el pack de las hadas y han hecho otra reactualización porque al parecer había un problema con las alas de las hadas, pues ahora mismo están totalmente a la par, la versión de Blender de 4.5.1 y la versión de Scenes for Studio. Así que ya sabéis, es el momento. Todo lo que vamos a utilizar son programas. Esta vez no hay que utilizar mods, no existen los mods en este caso. El primer programa, como digo, es Blender, el segundo va a ser Scenes for Studio y el tercer programa va a ser el Scenes Reaper, que ahora mismo lo vamos a ver. En primer lugar, cuando entráis en Blender nos recibe pues con esta escena. Esto es una escena consistente, como aquí viene la colección de la escena, en un cubo, en una cámara, la cámara es esta, y en una luz, que es esta. No nos interesa ninguna de las cosas que vienen aquí. El cubo se puede eliminar con botón derecho dándole aquí a borrar, o también, que la cámara también la vamos a borrar, le das aquí, se te marca todo en naranja y también botón derecho y la borras. O sea, no es necesario y no lo necesitamos para nada. Como os comentaba, esta es la colección de la escena. Hemos dejado la luz la vamos a dejar. Estos son todos los controles para ir modificando cada uno de los elementos y estaremos en modo objeto. Ahora mismo, cuando metamos algo, estaremos, o ahora mismo la luz está en modo objeto. Ahora vamos a introducir a nuestro scene. Para ello necesitamos el Scenes Reaper, que lo tengo aquí. Este es el Scenes Reaper, os dejaré el link en la cajita de descripción del vídeo. Tengo la última versión porque también la han actualizado por el tema de las hadas. Y lo primero, tenemos que seleccionar el scene que queremos y para ello lo vamos a buscar en la partida. Yo ya lo tengo abierto, pero porque la primera vez que lo utilicéis tarda un poquito en cargarse para precisamente vincularse con lo que es vuestro juego. Seleccionamos aquí y nos aparecen nuestras partidas. Yo sé en qué partida tengo la scene a la que le voy a hacer la foto. Es exactamente en la partida AB, porque lo he mirado. Si no sabéis dónde ver las partidas, realmente las partidas se ven justo debajo del nombre. ¿Ves? Esta partida yo la llamo directo, pues justo debajo del nombre hay unos cuadraditos y si pasamos el cursor por el cuadradito te dice cuál es el save correspondiente a esa partida. Yo me lo he apuntado porque estas cosas no me las sé de memoria, ya sabía yo que era la AB, y la SIN, a la que he estado poniendo bonita y guapa, es esta, que ahora me aparecerá. Dependiendo de vuestro ordenador o computadora, tardará esto más o tardará menos. Pues aquí tengo a la SIN ya cargada. El traje que le tengo elegido, el outfit, es el de diario 1, en el resto la pobre está desnuda.
Aquí podéis elegir el que queráis, el outfit, el modelito que le hayáis puesto para hacer las fotos en Blender. Si fuera una oculta, aquí habría opción de utilizar su forma oculta en lugar de forma normal. Y aquí, aunque la veáis con alas, es una sin normal, no es un hada, esta sin en concreto, que no quería problemas con las alas en su caso. Este es el momento, viéndola aquí, en donde podemos comprobar si el contenido personalizado que le hemos puesto o lo que sea tiene fallas o no tiene fallas, está corrupto o no está corrupto. Aquí se le puede mover para un lado, para el otro y rotar. Igual aquí se le puede mover hacia arriba y rotar hacia así, del revés, o mover para abajo. Ay, pobre, cómo la tengo. Ahí. Y además aquí le podemos hacer un buen zoom y moverlo, la vamos moviendo, un buen zoom, pues para ver si hay algún problema, yo que sé, en el maquillaje, en el peinado, en lo que sea. Como parece que estaba más o menos bien, vamos a sacar el DAE, que es lo que vamos a sacar, el fichero que vamos a sacar, que va a traer a la SIN con todo este contenido personalizado que incluye. Para sacar el DAE hay que poner esto en Solid Glass Meshes and Textures, porque por defecto viene single mesh y hay una diferencia muy importante en cómo sale todo poniendo una opción o poniendo la otra opción. Y en cuanto al tamaño de la textura, la vamos a poner en HQ. No pongáis en estándar porque se verá bastante más feotona la SIN dentro del juego, o sea, perdón, dentro del programa, dentro de Blender. Así que ya está todo comprobado, están puestas estas dos cosas como tienen que ponerse y vamos a sacar el DAE. También en función de vuestro... La voy a meter aquí en descargas porque yo tengo la manía de meterlo todo en descargas. Luego lo limpio. El DAE pues lo guardamos en la carpeta que queramos y el Scene Reaper ya lo podemos cerrar porque ya no lo necesitamos. Ahora en Blender vamos a introducir a la SIN dentro de lo que es el programa. Para ello le damos aquí a importar y en importar vamos aquí a la collada DAE antiguo, bueno, al DAE. Entonces buscamos dónde la tenemos, yo lo pongo en descargas para encontrarla rápido, por eso os digo que hago eso. Y aquí tenemos a la SIN, aquí está en blanco porque en estos circulitos de aquí está en modo sencillo. Si le ponemos aquí en este modo, pues ya se la ve más fácil. Para movernos podemos utilizar esta manita, acercarnos con la rueda del ratón, esta manita, acercarnos y como veis, pues se la ve horrorosa a la pobre, incluso se ve horroroso las florecitas estas de su calzado. Lo que hay que hacer ahora es conectar los nodos. Para ello venimos aquí, le damos a botón derecho, dividimos verticalmente y dividimos la pantalla en dos. Aquí tenemos, esta es la pantalla principal y aquí tenemos a la SIN. Aquí tenemos a la SIN, que es esto que pone Rick. Yo normalmente le pongo el nombre. Como esta SIN se llama Aine, espera que me he comido la A, Aine, pues le pongo el nombre. ¡Hala! Ya está. Y dentro de ella le damos a la flechita y vienen estos dos archivos o estas dos líneas. Le damos en primer lugar a esta, que se nos marca lo que es ella, lo que sería la skin y la ropa. Y aquí nos venimos a este lado, bueno, o a este, yo lo hago siempre aquí, pero cada uno donde quiera. Vamos a esta parte de aquí arriba, que estamos en vista 3D, y pasamos a nodos de sombreado. En nodos de sombreado nos vienen los nodos que tiene la SIN y esto se puede colocar como queramos. Y lo que hay que hacer es, en especularidad, conectar color con... ¡Ay, que se me ha ido! Color con especularidad aquí y alfa con alfa. Ya está. Esta línea, este programa ya está hecho. Ahora vamos al siguiente, que sería este otro, que es el de los pelos. Mira, en este caso también me marcan las alas y las manguitas de la blusa, que son, aparte de las florecillas estas que se veían tan feas. Se hace exactamente lo mismo, alfa con alfa y color con especularidad. Esto se puede mover como queramos. Si veis ahora, la SIN está mucho más bonita
ya tiene el pelo, normal, se le ve bien el maquillaje, se ve todo perfecto. Así que ya la tenemos a ella totalmente dispuesta a meterle un escenario y unas poses y hacerle una foto. Para el escenario hay que agregar, por ejemplo, cada uno, para hacer un escenario sencillo, pues se le agrega un plano, que sería este. Si lo seleccionamos, ¿ves? Se añade a la colección el plano este. Le damos aquí a esto, que es esta rueda, que lo que hace es que podemos mover de un lado para otro, hacia arriba, hacia abajo, como queramos. Y desde este botoncito lo podemos hacer más grande para allá y lo podemos hacer más grande para allá. Y ahora ya la tenemos sobre un suelo, porque antes estaba en la más absoluta nada. A veces, al principio, cuesta un poquito muchas veces manejar la cámara en Blender. Aquí en el plano, que lo tenemos seleccionado en materiales, que es donde estamos, le damos a nuevo material y nos sale para cambiarle el color. Yo no sé qué color le voy a poner, un rosita yo creo, porque como está con mucho verde, pero un rosita con un poco de gracia, ¿no? Yo qué sé, por ahí, bueno, un rosita con mucha gracia, un poquito chicle. Vamos a hacerle el otro plano, entonces con botón derecho lo que hacemos es que lo duplicamos y ya está, aquí duplicado el otro plano con estas flechitas, bueno, con estos redondelitos, lo ponemos así en vertical. Yo uso muchas veces a la sim para pillarle la verticalidad a esto y ya lo ponemos hacia atrás. Que aquí se me ha ido también un poquito por aquí, y lo subimos un poco para tener ya el escenario. Esto está recto, bueno, está regulinchi, pero bueno, da igual. Para tener ya el escenario de nuestra sim, que es muy mona, con su fondo chicle. Claro que sí. Ahora le vamos a poner una pose. Para hacer las poses tenemos que seleccionar el rig, y una vez seleccionado el rig, que es aquí, le damos botón derecho, insertar clave, conjunto de claves, posición, rotación y escala, y ya le tenemos añadido lo que sería para poder ponerle las poses. Volvemos aquí salimos de nodos de sombreado y vamos a animación no lineal. Aquí ya nos viene que ya le hemos introducido esta animación. Esta hay que borrarla, se le da botón derecho y se borra el clip. Y ahora hay que anexar las poses dentro de lo que sería Blender. Para anexar las poses utilizamos Sims 4 Studio, le damos aquí a mis proyectos. Yo ya os he dicho que lo tengo en descargas. Tengo aquí estas poses que me he descargado de hadas y vamos, una vez que ya tenemos aquí el pack, nos vamos a Clips. En Clips yo quiero esta pose, entonces la he tomado esta pose. Hay que ver que el rig esté en lo que es, ella es adulto femenino, aquí estaría masculino, ricántropo, cachorro, bueno, lo que queramos, hay para gatos, para perros, para todo, para caballos, para todo. La exportamos, yo le dejo el nombre que tiene porque me da igual, otras veces sí que lo cambio en función si es muy grande el escenario y va a tener muchas cosas, sí que le cambio el nombre. Ya tenemos aquí estas poses ahí guardadas y también quiero esta que me parece monísima, igual, en el mismo sitio todo igual, y la guardo. El Sims 4 Studio lo podemos tener abierto y de hecho me lo voy a dejar abierto por si quiero otra pose. De momento con esas dos poses me parece que ya está bien. Pues bien, ahora volvemos a darle al rig, anexamos las poses que están sin anexar, vamos a descargas. ¿Cuál iría antes? Esta, ¿no? Sí, claro, que es la primera que he hecho, la 5. Bueno, cogemos esta pose, la anexamos, nos sale esto, vamos a Action y aquí ya tenemos la pose y la anexamos. Volvemos a el rig, que se nos marca para el rig el rig sería como el esqueleto, ¿no? Y le damos aquí a agregar acción, nos sale la pose, le damos y ya la adopta. Ella ya la adopta. Muy bien, ya tenemos a nuestra sim super mona,
con la pose de hacha, que la verdad es que es bien bonita. Ahora vamos a ponerle luces. Yo esto lo quito porque me molesta. Agregamos luces de área. La luz de área la tenemos aquí. Igual la vamos manejando. La giramos. El redondelito este es hacia donde va la luz. Entonces, poquito a poco la vamos colocando. También se puede coger de aquí del medio, ¿vale? La vamos colocando donde queramos, teniendo en cuenta que el punto de luz va a ser, o sea, que donde va la luz es donde está el punto este, y yo suelo agregar una segunda luz para hacer un poquito de sombras. Aquí tengo la segunda luz, que también le voy a dar la vuelta, pero a esta le voy a dar la vuelta de otra manera, por ejemplo así, y la voy a echar para acá, y ahora me pondré a cambiarlo. Digo ahora porque voy a tardar mucho rato y no lo voy a grabar, vendré cuando esté ya todo colocado. ¿Qué más hay que añadir? Hay que añadir la cámara, porque la de antes la hemos quitado. Entonces añadimos la cámara, que nos aparece aquí. También la cogemos, la ponemos más hacia aquí. Aquí está la cámara. Esta es la vista de cámara. Veríamos así a las scenes, pero yo no quiero esta resolución y la voy a cambiar aquí, en las propiedades de salida, y voy a poner... Bueno, aquí siempre me confundo. Creo que esta es así y este es el tamaño que se hace normalmente en Instagram. Por eso pongo este. Bien, no me he confundido. Vale, vale. Bueno, pues se vería así. No está así en este tamaño. No obstante, habría que, si le damos a la N, nos salen estos controles de aquí en vista. Le damos cámara a la vista y ahora ya podemos, desde viendo cómo es la vista, pues ir modificando, acercándonos y todo de lo que es dentro precisamente de estos controles. Con la N lo quitamos de nuevo porque molesta. Bueno, ahora vengo porque voy a tardar un ratito en colocarla. Hasta ahora. Pues bien, ya he terminado de colocar todas las luces y toda la pose y todo. Y al final la colección, la escena, ha quedado de esta manera. En primer lugar, pues los dos planos que hicimos al principio. Tiene 3 luces. Tiene esta que le ilumina a las piernas. Tiene esta que la ilumina a la carita. Y tiene esta que es una iluminación general de la escena, aparte de la cámara, evidentemente, en la que va a quedar todo así con todas las iluminaciones. Veis los rayos por donde vienen las iluminaciones que vienen por aquí, pero así no se va a ver en la foto para nada. Esta no va a ser la foto de la scene. Para ello tenemos que ir ya a los motores de procesamiento. Blender tiene 2 motores de procesamiento, tiene el motor Eevee y tiene el motor Cycles. Hoy vamos a hacer las fotos en Eevee. Lo que tenéis que hacer aquí al llegar a Eevee es cambiar lo de procesar a 500 y ya está, nada más, no tocar absolutamente nada más en un principio. Bueno, si queréis investigar, pues investigáis, claro, pero vamos, en principio con esto sería suficiente. Y para ver cómo se va a quedar, vamos al último circulito, que es el sombreado de procesado, en donde cambia todo. Le cambian los colores a la scene, cambia todo, se ve cómo son las iluminaciones. Las he puesto de un color como el fondo. El fondo era muy chicle, pero luego ya veis que al final no es tan chicle, es que esto engaña mucho. Bueno, pero le he puesto unos colorcitos pues para que las luces le hagan un perfilado más mono a la scene. Y bueno, y cuando ya más o menos estamos conformes de cómo ha quedado lo que es la escena y el encuadre de la foto, le damos aquí a procesar, procesamos imagen. En función de la capacidad de vuestro ordenador o vuestra computadora, esto va a tardar más o va a tardar menos. Al ser un escenario tan sencillito que no tiene realmente nada, no tiene por qué tardar mucho. Y bueno, y aquí vemos a la scene que ha quedado muy mona. Veis, por aquí se le ve el rojito de la luz que la iluminaba por aquí se le ve también el rojito y en la mano y en las piernas de la otra luz. Y la verdad es que queda muy mona, la verdad.
la pose y todo queda bastante bien. Para guardar la foto le damos aquí a imagen, guardar como y la guardáis donde queramos. Yo la voy a guardar en descargas, que es donde guardo todo. Sin nombre no, vamos a poner foto 1, original que soy una. Foto 1. Y la verdad es que ha quedado muy mona. Una vez que hemos guardado la foto ya podemos cerrar, que esto no es necesario. Y ahora yo lo que voy a hacer va a ser meter la otra pose que antes la saqué por el Sims 4 Studio y se la voy a poner a la Sim, pero también todo esto lo voy a cortar. Venga, hasta ahora. Pues bien, así es como ha quedado la foto, la Sim, esta pose. La verdad es que es una pose muy bonita. Es muy bonito el paquete este que ha sacado Hacha Sims de poses de hadas. Y bueno, y luego la Sim es también muy mona. Aunque no lo tengo que decir, está claro que es una Sim alfa. Todo lo que lleva es alfa, tanto el pelo, las pestañas, la skin, el maquillaje, toda ella es alfa. Y voy a cerrar porque ya la he guardado la foto. Y la verdad es que Blender queda mucho mejor con Sims Alpha. Y no solamente queda mucho mejor, sino que hay muchas menos cosas que hacerles a los Sims Alpha que a los Sims Massive Match. A los Sims Massive Match, para que pierdan en Blender esa sensación de plastilina, hay que hacerles tratamientos en la piel. O sea, hay que hacerles cosas que salen de la sencillez de este tutorial que yo os acabo de hacer, que este es, bueno, con 4 pasos ya podemos hacer unas fotos súper bonitas. Y espero que os haya gustado mucho este vídeo, que le dejéis muchísimos likes, muchísimos comentarios. Si es así, haría una segunda parte en la que ya introduciríamos escenarios y objetos del juego en Blender. Y bueno, espero que os haya gustado. Decidme en comentarios si os gusta este tipo de contenido y si queréis que haga más, suscribiros al canal si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!